Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos a 9 de abril del año 2024. Estamos a 40 días de las elecciones de este año, donde se elegirán senadores, diputados y presidente y vicepresidente de la República y miembros del Parlacén. Estas elecciones y este ciclo electoral que estamos viviendo en la República Dominicana es importantísimo. Estamos viendo si hay algo que ha marcado el rumbo político de los últimos 4 años, ha sido la erosión, el desmoronamiento de la oposición por múltiples razones y la consolidación del poder detrás del PRM y del apoyo, entre comillas, lo llamaré apoyo a este partido por parte de otrora PLDistas del pasado o gobiernistas del pasado. Cuando el PLD en el mismo momento que empezó a dar señales, en el mismo momento en el que Danilo ya no tenía la banda, que fue al Congreso, entregó la banda presidencial al presidente de la República, al presidente del Senado, en ese momento recién juramentado, Rafael Estrella, y el presidente de la Cámara de Diputados. Estaban presentes todos ahí, son los miembros de la Asamblea Nacional, y todos vimos esto. Yo opino que ese gesto de Danilo fue un gesto innecesario, pero también era una actitud que nacía del mismo ambiente, de la misma tónica que había tenido la campaña y los años previos de irrespeto, desconsideración al máximo nivel por parte de una gran cantidad de miembros de la que entonces era la oposición, que pasaría a gobernar desde el 16 de agosto de ese año. Y en el caso de Danilo Medina, pues al parecer el temor a vivir un Guzmán, aquel discurso de toma de posesión de 1978 de Antonio Guzmán, donde fustigó con duras palabras a el saliente gobierno de Joaquín Balaguer de los 12 años, pues parece que todo ese mejunje más el resentimiento y la misma personalidad de Danilo Medina, pues dieron con este desplante que a mí me pareció completamente innecesario. Bueno, pues la excusa fue que el COVID, que la pandemia, que el diablo, bueno. A partir de ese momento la historia tomó otro rumbo. El PLD había gobernado 16 años y en esos 16 años multiplicó por 4, por 5, la economía de la República Dominicana. Atrajo un montón de inversión al país. Desarrollaron un programa de infraestructura enorme, apoteósico, pero no tampoco fue solamente eso. También ayudaron a incentivar una cultura política y dentro de esa misma cultura se dio la práctica durante mucho tiempo de acercarse al partido para servirse del poder de manera descarada. Si una de las razones que motivó a una parte de la sociedad a darle la espalda al PLD era ya el descaro con que muchos de sus dirigentes pues se manejaron. Esto exacerbado en la administración del dinero público, esto exacerbado por lo que nos enteramos a partir del 2016 y que trajo consigo la mancha verde, que sirvió de caja de resonancia, de megáfono del discurso y la plataforma política, el eje de campaña
de el actual presidente del día de hoy. Pero el PLD había dejado algo de herencia que hasta 2004 se daba, pero era mal visto. Antes, en los programas de televisión, parte de la estrategia de comunicación, del eje comunicacional de muchas campañas, era ir todos los lunes a los principales programas de televisión de entonces, en las grandes plantas televisoras del país y programas de radio, a pasar revista a las actividades del fin de semana, que incluían caravanas, bandereos, mítines provinciales y reuniones de juramentación de ex militantes de tal o cual partido. Me acuerdo mucho lo de ex balagueristas con Peña, el 94, o ex PLDistas que apoyando a... Eso lo vimos mucho, eso ha sido parte de, pero no era tan común que las grandes caras, las grandes figuras de la política saltaran de un lado a otro. O sea, ni siquiera un diputado, un regidor se atrevía a brincar con la facilidad. Hablamos de otras clases de políticos, obviamente, más comprometidos, con más convicción y firmeza que lo que tenemos ahora, pero no era tan bien visto. Y entonces el PLD, a partir sobre todo del 2007 en adelante, pues le metió con todo y le dio con banda a todo esto, buscando desarticular al que hasta el momento era el partido, la maquinaria política más poderosa que había existido hasta ese momento, a nivel de movilización y popularidad en el país, aunque eso es una vaina que nunca voy a comprender. Los más poderosos y los que más elecciones habían perdido. Algunos dirán, bueno, le hacían fraude. Vamos a admitir como una posibilidad eso, que era el PRD. Y pasaron un montón de cosas durante esos 16 años. Un montón de cosas. Que la gente tal vez común no esté enterada, pero que pasaron y que ayudaron a moldear una concepción de la política más prostituida que lo que previamente había existido, aún siendo parte de la cultura, el volar la talanquera. Y en el 2020 llega el PRM al poder, las posibilidades del PLD se reducen al mínimo de poder rearticularse con un proyecto para el 2024. Igual pasó, y desde el principio se ha sabido, con la Fuerza del Pueblo tampoco había una posibilidad de rearticulación, y siendo este país un país tan presidencialista y teniendo el presidente un buen manejo durante estos 4 años de su figura, sobreexpuesta en el principio, pero redirigida a la forma en que se expone ya en los últimos años, y cómo ha logrado pues proyectarse como un presidente competente, marcando la diferencia, estableciendo cercanía y teniendo una actitud totalmente distinta a los dos presidentes previos a él, pues esto ha hecho de que sea un presidente que no ha bajado su aprobación del 61% en los últimos 4 años. Y eso, junto con su repostulación, pues dejaba a la oposición y deja a la oposición sin posibilidades reales de poder articular un proyecto que pueda verse con posibilidades de vencer en este certamen que estamos en el medio de él, en estas elecciones. Y se fue haciendo por diferentes direcciones de diferentes dirigentes, se fue haciendo costumbre, por la necesidad o por maldad o por lo que fuera, salir primero a comprar un montón de alcaldes que estaban enredados en deudas del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Pero también la Fuerza del Pueblo y el PLD quitándose, volando de un lado para otro, gente creyendo que posiblemente con Leonel había posibilidades para mayo de este año.
y saltando de un lado a otro, haciendo lo que el comunicador Virgilio Félix ha nombrado el juego de suma cero completamente con él. Ese juego de tú me quitas, yo te quito, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, es un juego de suma cero, porque no suma nada, ni a un lado ni al otro. Entonces, sumado eso a la necesidad de mucha gente de tener un cheque con un membrete de Hacienda de la República Dominicana y lo atractiva que es la nómina pública, pues vimos nosotros cómo en estos 4 años lo que ha marcado lo que ha sido la norma ha sido el vuelatalanquerismo y los medios de comunicación importantizando renuncias triviales como del miembro vocal de una junta municipal de un pueblo que tiene un distrito municipal que tiene 500 habitantes o 200 habitantes y ponerlo en primera plana como una noticia importante. Eso ha creado el estado de situación, sumado a esta nueva generación de políticos de poco compromiso que tenemos, políticos hechos al vapor, políticos que no están formados, políticos oportunistas, políticos que no se admiten en otra actividad que no sea la de estar al servicio del Estado, recibiendo un cheque con un membrete del Ministerio de Hacienda o estando en una nómina pública o recibiendo colocaciones millonarias en programas de familiares, amigos, etcétera, de publicidad del Estado. Esa clase ha existido siempre, pero antes era más discreta, ahora no. Digo todo esto porque ayer sorprendió la renuncia de Carlos Guzmán, alcalde actual de Santo Domingo Norte, municipio en el que yo vivo. Yo voté por Carlos Guzmán porque, según mi criterio, tengo toda la vida viviendo en Sabana Perdida, que forma parte de Santo Domingo Norte, fue un buen alcalde. A términos de las cosas que yo podía palpar, ver y diferenciar de los anteriores alcaldes, para mí fue un buen alcalde y entendía que debía reendosarle con mi voto. Betty Jerónimo, que la conozco de hace muchos años, diputada, una mujer que se ha superado enormemente, viene de ser una estudiante de ballet que termina siendo modelo y bailarina de televisión, luego se casa, forma una familia, sigue preparándose, está una mujer que ha sumado a su currículum una vasta preparación sin uno sumar excesivamente mérito al credencialismo innecesario. Aspiraba a alcalde, pero en mi criterio yo entendía que no era el momento de Betty, que no era el salto que debía de dar. Ese era mi criterio. Tal vez 28, etcétera. Y por la sombra de un alcalde que para mí hasta cierto punto ominoso en el municipio, y yo entendía que no. Sin hacer ningún tipo de consideración personal, yo voté por Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, yo creo que le escuché la voz en 4 años 2 veces. Era un hombre de trabajo. Yo vivo en Santo Domingo Norte y puedo testimoniar que se pueden ver, aunque por mi casa solamente hizo media acera y un badén. 2 badenes, uno que está en la entrada y otro que está adentro. En mi casa, por mi barrio. Pero yo no puedo circunscribirme únicamente a mi entorno. Hay que ver la cosa de manera más amplia. Entendía que sí. Pero lamentablemente Carlos Guzmán mostró el talante de político que él era, luego de haber aspirado durante tanto tiempo a alcalde y llegar a ser candidato por el PLD. El PLD lo lleva en su boleta, le respalda y gana, contra todo pronóstico, la elección del año 2020. Al mes, pocos meses, vuela la talanquera y se va a la Fuerza del Pueblo. Ahora, un mes, casi 2 meses de las elecciones de febrero, luego del exabrupto del video que hizo donde acusaba que había sido el narcotráfico y el no sé qué, que le había vencido a él cuando no es verdad, profiriendo esas palabras desconsideradas contra una campaña y un
y una política que tiene poco tiempo en el ejercicio público, porque Betty es diputada desde el 20, aunque ella fue la esposa del candidato, del alcalde, y llevó una vida pública con una fundación en el municipio de mucho servicio y trabajo, pero estoy hablando siendo empleada del Estado. Totalmente desconsiderado. Producto de la indignación, da esa idea del control emocional que tiene este caballero. Y le da la razón a aquellos que decían que mientras él fue alcalde, su oficina estuvo cerrada para los principales dirigentes de su partido y del partido que lo llevó al poder a él en el año 2020, el PLD. Y que su actitud prepotente lo llevó a perder el respaldo de mucha gente. Y yo, que soy de Santo Domingo Norte, siempre supe, porque tengo muchos amigos PLDistas, que él no era querido en el PLD y que había un grupo de PLDistas que le iba a hacer la vida imposible. Parece ser que, no sé, él tomaría una decisión. Él tal vez argumentará que a él lo traicionaron, que la fuerza del pueblo no hizo por él lo que debía. Yo desconozco todos estos detalles, pero volar la talanquera, dicen que él no va para ningún otro partido, que lo que va es a armar otro proyecto político, etcétera. Si mañana anuncia, o dentro de 15 días anuncia, su apoyo al actual candidato a la presidencia y presidente de la República, habrá tirado en una letrina la posibilidad de volver a ser candidato, siquiera a regidor, por cualquier partido. Porque como me dijo un amigo PRMista, me dijo en una conversación, en el PRM recibimos todo el que venga, pero los tránsfugas los tenemos en el lugar que le corresponde. Y los PLDistas, desesperados por estar en la nómina pública, se han prestado a darle la espalda a sus principios y al compromiso que tienen con su trayectoria e historia política. Muchos. Hay casos en los que tal vez yo pueda entender, pero no me parece elegante. Y voy a seguir pensando igual. No me parece bonito, no era el momento. Carlos Guzmán pasa a ser capítulo de una historia que todavía se está escribiendo. ¿Cómo terminará siendo retratado en ese capítulo de la historia que se está escribiendo? Eso va a depender de lo que él haga en los próximos días. Del tránsfuga que brinca y se olvida de aquellos que les apoyaron y salta por una supuesta lealtad del partido que le apoyó al partido naciente a donde migró, y luego de su derrota renunciar a ese supuesto compromiso e irse a otro sitio. Desconozco las razones, pero ojalá que las justificaciones y las razones hagan entender a aquellos que no entendemos cómo se puede volar tan rápido de un sitio a otro. Nos vemos en un próximo video.